buenas tardes a todos y todas. Ayer yo un poco medio en broma, medio en serio, les decía que nos acordáramos de esa idea de Manolo Gutiérrez Aragón del rencor, ¿no? De cómo siempre uno echa a otro en cara que las ideas en realidad eran suyas, que me parece muy interesante desde el punto de vista de este caso concreto y de esta tarde concreta, y en general pues de toda la experiencia que él ayer nos contaba como director, guionista, etcétera. Bueno, hoy tengo un placer inmenso también de presentar a Cristina Oñoro, que yo digo siempre que tengo alumnos reales y luego otros que son como alumnos que me apunto, o sea, que suelen ser muy listos, como en este caso, porque si no, ¿para qué? Entonces, bueno, Cristina es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, pero además yo conocí a Cristina en Estrasburgo, donde fue también una brillante profesora, investigadora, etcétera, hasta que menos mal, por una vez la Complutense supo rescatar a alguien que estaba fuera y que en fin, que merecía la pena, mucho la pena ser rescatada. Seguramente muchos de vosotros y vosotras la conoceréis porque ella ha escrito un libro que además ha tenido un enorme éxito, que se llama Las que faltan, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Y que son todas esas mujeres que faltan, que evidentemente son muchas. Y además yo subrayaría que es un libro fantástico, porque es un libro también fantástico como objeto, ¿no? Ayer Manuel hablaba de la cocina, yo misma hablaba de la cocina y de los tejidos, y creo que ese es un libro muy táctil, etcétera, ¿no? Y bueno, ha trabajado mucho este tema, lleva mucho tiempo trabajando en Remedios y en Remedios Varo, Eleonora Carrington, y bueno, y creo que no podemos estar en mejor compañía para hablar de ese deseo, conflicto, colaboración o colaboración que en las de Cristina, así que yo le doy las gracias también una vez más a ella por acompañarnos. Gracias. Pues me gustaría comenzar teniendo unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, hacia Estrella de Diego, que es pues, una de las profesoras, de las ensayistas que más admiro, sin duda, y gracias a quien he conocido a numerosas creadoras. Muchísimas gracias de verdad por haber contado conmigo para este curso, que es todo un regalo, que es un lujo. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, por supuesto, a la Fundación Mafre por la excelente organización y por el trato tan exquisito. A Nadia Arroyo, la directora del área de cultura, a Casilda Ibarra, a Raquel Collazos, a Ignacio Casanova, a Rocío y a todo el personal de la librería Laie también. Y, por supuesto, gracias a los comisarios de esta magnífica exposición, Tere Arc y Carlos Martín. Para quienes no conocían a Eleonora Carrington, a esta artista, la exposición creo que ha sido una auténtica revelación, y para quienes ya la conocíamos, pues ha sido una verdadera fiesta. Eleonora Carrington, como reza el título de este curso, es la mujer de los 100 rostros. Como decía Estrella de Diego en la conferencia inaugural, le dio tiempo en su longeva vida a ser casi todo. Rebelde, surrealista, pintora, escritora, viajera, exiliada, madre, hechicera, amante apasionada, esposa, cocinera, cautiva en un sanatorio, superviviente, neoyorquina, abuela. Como se indica al comienzo de la exposición, el progresivo reconocimiento que ha ido teniendo su obra en los últimos años, sumado también a la actualidad de los debates, de los temas que ella abordó en su obra, como el ecologismo, como el feminismo, han ido logrando que ocupe una posición mucho más central en la historia del surrealismo y, más generalmente, en la historia del arte del siglo XX. Hoy exploraremos uno de estos rostros, su faceta como amiga, como colaboradora de Remedios Varo. Y, por lo tanto, nos vamos a referir a un periodo de tiempo muy concreto que transcurre entre 1943, que es el año, el momento en el que Carrington y Remedios Varo se encontraron, como dirían los surrealistas, en México, y 1963, que es el año en el que de forma prematura murió Remedios Varo. Se trata, por tanto, de 2 décadas fundamentales en la vida de cualquier mujer, de los 26 a los 46 años. Es la Eleonora del collage que hizo otra de sus amigas, Katy Horna, y que está en la exposición, que lo hizo para celebrar su cumpleaños en abril de 1950. Es la Eleonora, si la miramos detenidamente, que ha dejado atrás definitivamente a su familia.
Pero también es la Leonora que ha dejado atrás a Max Ernst, ha dejado atrás Londres, ha dejado atrás París, ha dejado atrás al doctor Morales. Es la Leonora que va a convertirse en madre de 2 hijos. Y es la Leonora que va a encontrarse con sus amigas, las más importantes de su vida. Ella, una superviviente, logrará junto a ellas, junto a Remedios, pero también junto a Katy Horna, junto a Leonor Fini, adquirir una asombrosa madurez artística. Hoy, por tanto, contamos la historia de esta superviviente que logra esa madurez artística acompañada de sus amigas. Esta charla nos va a permitir, por tanto, conocer una dimensión de su obra muy importante y de su vida. Ella confesó en una entrevista que conocer a Remedios había cambiado su vida completamente. Sabéis que ella en su obra siempre está contándonos historias, siempre está contando historias dentro de historias, y la amistad con Remedios Varo también está contada. También vamos a ver huellas, nos ha contado su historia de amistad en algunos cuadros, como en este sobre el que volveré, que es uno de mis favoritos de la exposición, La casa de enfrente, donde vemos a esas 3 hechiceras, a esas 3 magas en torno al caldero, probablemente una representación de ella, de Remedios Varo y de Katy Horna. Pero también vamos a poder conocer una parte de su obra menos conocida, que es la parte literaria, que es la parte que ella también escribe, no solamente las memorias de abajo, a las que me imagino que se han referido en distintas charlas durante esta semana, sino una novela maravillosa titulada La trompetilla acústica, está traducida al castellano, que os recomiendo muy vivamente, es una de mis novelas favoritas, que ella escribió en los años 50, años 60, pero que hasta los años 70 no se publicó, y es en ella donde hace todo un homenaje a su amiga Remedios Varo, porque las 2 protagonistas son una transposición de ella y de Remedios. Y vamos a conocer también otro conjunto de prácticas que ellas llevaban a cabo, ¿no? Prácticas, como hablaba Estrella de Diego, muy avanzadas para su época. Arte efímero, porque hacían recetas, hacían sombreros, hacían tocados, se lanzaban en proyectos de colaboración teatral, como veremos, ¿no? Y es precisamente en esos proyectos más efímeros, en esas prácticas que hoy se acercan más a lo contemporáneo, recetas de cocina, se reunían para tejer juntas, etc. Todo esto es donde queda una huella inmaterial de esa amistad. Por último, realizaremos una reflexión más amplia, ¿no? Saldremos un poco de estas 2 amigas para pensar qué lugar ocuparon las mujeres dentro de este movimiento surrealista, qué papel desempeñó también estas amistades femeninas en el corazón del movimiento del surrealismo, y también el propio concepto de colaboración, ¿no? Que, como veremos, va a ir de la mano a veces de un cierto rencor, de una cierta suspicacia, ¿no? Los propios surrealistas le dieron muchas vueltas a este concepto, ¿no? A través de su idea de la escritura automática, de los cadáveres exquisitos, de los manifiestos, de la pertenencia al grupo. Antes de nada, además, hay que puntualizar que la propia Leonora no estaría para nada de acuerdo con la charla de hoy, ¿no? Yo creo que su fantasma anda rondándonos y tengo miedo que en algún momento intervenga, ¿no? Nos lance alguna maldición, pero seguramente bondadosa, porque ella dice muy claramente en el vídeo documental que habréis tenido ya ocasión de ver, el vídeo de los 18 minutos, dice muy claramente que es un grave error creer que ella y Remedios trabajaban juntas, ¿no? Lo dice así maravillosamente. Es un grave error, es un error total, ¿no? Fuimos muy amigas, dice, pero cada una hizo su obra. Bien, creo que esto volveremos en la parte sobre todo del coloquio final, y cada uno podremos juzgar hasta qué punto llegó esa colaboración, hasta qué punto hubo influencia, hasta qué punto hubo una simbiosis entre estas 2 gemelas psíquicas, que era la forma a la que se refería Octavio Paz para referirse a ellas. Él las conoció y al parecer caminaban largas horas por Ciudad de México en conversaciones eternas hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Por cierto que el periodo de tiempo al que nos vamos a referir, estas 2 décadas, transcurre en México, pero yo no me voy a referir a la escena mexicana propiamente dicha, porque hay otra de las conferencias del ciclo que tiene que ver con esa escena mexicana, pero bueno, haré obviamente alusiones, ¿no? a lo que fue el país que las acogió. Bien, pues empecemos con una fotografía, ¿no? ¿Cómo era Leonora cuando llegó a México en 1943? ¿Cómo era Leonora? Hemos hablado de ella estos días, ¿no? La Leonora de la familia acomodada, la Leonora que se escapa, que rompe, la Leonora del sanatorio del doctor Morales. ¿Cómo era la Leonora del año 1943? Esta foto está tomada en Nueva York un año antes, en 1942, por el fotógrafo Herman Lansoff en la casa de Peggy Guggenheim. Leonora Carrington probablemente lo que buscaba era su lugar en el mundo.
Había llegado hasta aquí, como ella misma menciona en el documental también, traumatizada, como tantos otros, por la Segunda Guerra Mundial y, en su caso, por la experiencia con el doctor Morales. Algunas cosas saltan a la vista, ¿no?, rápidamente. En primer lugar, está literalmente a los pies de Bretón, que se sitúa en el centro de la imagen. Ella, juvenil, espontánea, cruzando las piernas, sonriendo. Él, en cambio, serio, grandilocuente. Son todos los hombres que la rodean, mucho mayores que ella, muy conocidos. Está el propio Max Ernst, está Duchamp en la fila superior, está Mondrian, está Breton y tantos otros. Las dos únicas mujeres que vemos son Berenice Abbott, que está en la fila del medio, y Peggy Guggenheim en la fila superior. Pero cada una de ellas le saca 20 años, podrían ser sus madres. Y además, una es una gran fotógrafa consolidada y la otra, la actual esposa de Max Ernst, y además una millonaria que acaba de hacerse con la colección de arte moderno más importante del mundo y que acaba de traerse a algunos de estos exiliados. ¿Qué opciones tenía Carrington dentro de este movimiento surrealista con esta compañía imponente? Era joven, era mujer, era una superviviente, no tenía todavía una obra, ¿no?, que avalara una trayectoria, tenía toda la vida por delante. Como diría Caroline Heilbrunn, ¿qué narrativas disponibles existían para ella, ¿no?, en aquel momento, con apenas 24 o 25 años? ¿Qué modelos, qué ejemplos, qué patrones para forjarse su propio relato? La respuesta podría estar contenida en esta otra imagen, probablemente tomada el mismo día, porque van vestidos igual, ¿no? Esta imagen, que me parece fascinante, que podríamos, como diría Estrella, podríamos quedarnos aquí mirando y mirando sin parar de mirar, nos muestra a Leonora sentada en una silla, como en muchas de las imágenes que ella misma pintará. No quiero saber lo que tienen las manos, las piernas, el doctor Freud tendría mucho que aportar. Encontramos a estos tres pesos pesados del surrealismo, está Breton, está Duchamp, está Max Ernst, mostrándole una imagen muy teatral, algo que también aparece en su pintura, y a su lado un maniquí desnudo con un abrigo de pieles. ¿Qué podría ser, si tomamos esta imagen como una alegoría de las posibilidades, de las narrativas disponibles que tenía Leonora Carrington? ¿Qué opciones tenía? Podía ser alumna, como parece que sugiere su posición, podría ser musa, podría ser observadora, podría ser Penélope en su silla, podría ser la mujer niña, ¿no?, que querían los surrealistas, podría ser también identificarse con ese maniquí. Como ha señalado Whitney Chadwick, el surrealismo como movimiento sin duda le permitió a Leonora Carrington vislumbrar un mundo de creatividad, de liberación familiar, pero difícilmente podía ofrecerle un modelo más allá de estas figuras de la alumna, de la musa, de Penélope, de maniquí, un modelo que realmente pudiera ella utilizar para convertirse en una artista autónoma, en una artista madura, en una artista profesional. Ha sobrevivido, ha superado todos estos obstáculos hasta llegar aquí, pero Leonora Carrington, a diferencia de otras muchas artistas, no termina su vida en el momento en que podríamos pensando en narrativas semejantes, sino que ella va a continuar viviendo muchísimo más tiempo. Necesita un modelo, ¿no?, de artista, un modelo autónomo, un modelo maduro. Este modelo no se lo va a ofrecer el surrealismo, sino que se lo van a ofrecer sus amigas de México. Son sus amigas, son las mujeres con las que va a encontrarse en el México del exilio, las que le darán otros modelos, otras narrativas posibles. Y volviendo a la imagen que nos proponía Estrella de Diego el otro día, lo hará abriendo los ojos, ¿no?, abriendo los ojos a las mujeres que la van a rodear a partir de este momento y de forma consciente, de forma activa, buscar en ellas, en las amigas que va a encontrar, como Remedios Varo, la inspiración, el apoyo y el consuelo. Sus obras de esta época, muchas aquí expuestas en la exposición, se llenan de comunidades femeninas, de casas habitadas exclusivamente por mujeres, de mujeres muy poderosas que se embarcan en procesos de transformación, que se cuentan el pasado, ¿no?, que vuelven al origen para volverlo a contar. Son mujeres que comparten además el poder con otras mujeres. Aquí además podríamos hacer un pequeño inciso, ¿no? Leonora Carrington no venía de un mundo especialmente o excesivamente femenino. Ella era la única niña de una familia de varones. Tiene 3 hermanos varones. Es con ellos con los que crece en una casa dominada por una figura masculina, la figura de su padre, que, como bien ya sabemos, no se entiende muy bien con él y romperá
pronto, no volverá a verlo y será una figura masculina contra la que ella se rebele. No tiene mujeres, no tiene hermanas. De hecho, tiene un famoso cuadro también que está en la exposición, titulado El alma gemela, ¿no? Esa búsqueda del andrógino, en el que escribe: hermanas y hermanos no tengo, ¿no? Sabemos que hermanas no tenía, pero hermanos sí tenía, ¿no? Por lo tanto, ella hace un borrado, ¿no?, de esa familia masculina de la que procede, y la figura femenina, las mujeres, esa casa de las mujeres va a ir a buscarse. También va a ser madre solo de 2 niños, afortunadamente, con ellos sí tendrá unos profundos vínculos, ¿no?, y serán muy importantes para ella, ¿no? Por eso tal vez ella, cada vez que puede, reivindica también la figura de su madre, con la que siempre tuvo relación, y de su nani, ¿no? Es a través de la vía materna, de esa madre y esa niñera que se reivindican, que se afirman, como en este maravilloso cuadro sobre el cuarto de los niños, ¿no?, en la hora de acostarse, ¿no?, donde esas figuras femeninas le cuentan leyendas, le introducen en el mundo de los cuentos de hadas, de la fantasía, ¿no? Y es también como vamos a encontrarnos algo que quizá no se ha mencionado todavía, y es que ella también, cuando tiene ocasión, yo he encontrado 2 referencias en la trompetilla acústica y en uno de los cuentos cortos, ¿no?, que ella publica, hace referencia a la tía de su madre, nada más y nada menos que una vieja tía novelista, que es nada más y nada menos que María Edgeworth, una de las más importantes escritoras del comienzo del siglo XIX, era la escritora favorita de Jane Austen, entre otras, y me he quedado totalmente asombrada, ¿no? Pues al parecer era la tía lejana de nuestra Leonora Carrington, y ella en 2 ocasiones rinde homenaje a esta vieja tía novelista, sobre todo en la trompetilla acústica, donde la saca a colación para un debate totalmente formidable a propósito de las mujeres artistas, que volveré sobre ello al final. Hay que crear la genealogía. No procedo de un mundo femenino, no procedo de un mundo de mujeres, pero ahí afirmo a mi madre, ¿no?, en el documental. Ella se pone muy... Mi madre era irlandesa, ¿no? Tengo una madre irlandesa. En la trompetilla acústica, por ejemplo, que el personaje es muy mayor, que es el que es como ella, es muy mayor, pero tiene una madre de 110 años, tiene una madre todavía mayor que ella, que vive, que cuenta cosas, que le manda cartas y que le habla de esta tía, de esta vieja tía escritora. Por lo tanto, se trata de un mundo, el de las mujeres, el de las amigas, que ella tiene que ir a buscar. No es el mundo del que ella procede. Y podemos detenernos un segundo nada más para entender a lo que me refiero también con esta búsqueda de la compañera, de la amiga, en uno de los que es mis cuadros favoritos también de la exposición, ¿no?, y me imagino que de otras muchas personas. El libro de cabecera, ¿no?, un cuadro en el que se representa esta figura que se queda leyendo en la cama, y a mí me hace resonar uno de los primeros relatos que ella escribió, el relato de la debutante, que tiene tantas apariciones, ¿no?, que aparece tantas veces en el resto de su obra. Quienes no lo conozcáis, me imagino que ya habréis hablado de él, voy a contarlo en 2 segundos. Es un relato autobiográfico que ella escribió en los años 30, en el que nos encontramos precisamente a una joven que no tiene amigos y que acude, una joven solitaria, como podría ser la propia Leonora Carrington, que acude al zoológico y se hace amiga de una hiena, a la que enseña a hablar. Y llega un cierto momento, tiene que ir a su propio baile de puesta de largo. Como sabéis, Leonora Carrington pertenecía a una acomodada familia, tenía que ser presentada en sociedad, tenía que debutar, pero ella en el cuento pues no quiere, le da pereza, no conoce a nadie y convence a la hiena para que vaya en su lugar. La hiena entusiasmada, porque está muerta de hambre, pero después del entusiasmo dicen, bueno, pero me van a reconocer, por mucho que me vistas de chica, ¿no?, pues me van a reconocer no solo por el olor, sino también por la cara. Y deciden algo muy macabro, que es matar a la criada para que pueda hacerse una careta de la propia criada, una careta humana, con la que presentarse en su baile. La hiena baja al baile y, como podéis imaginar, organiza un buen escándalo. Pero la parte que realmente a mí siempre me ha entusiasmado de este cuento no es esa parte un poco macabra, ¿no?, lo que pasa con la hiena abajo, sino lo que hace la niña, que se queda sola en la habitación. Se nos cuenta en el relato que ella lo que hace es quedarse tranquilamente leyendo. Se queda leyendo Jonathan Swift, autor irlandés, por cierto, Los viajes de Gulliver, y se queda leyendo, como aquí, su libro de cabecera. Es una buena imagen del tipo de amistad que van a tener Leonora Carrington, Remedios Vado, la propia Katy Horna, Leonor Fini. Es una amistad que, frente a una sociabilidad impuesta, que es la que representa ese baile en sociedad, que es el que representa debutar, al que hay que enviar a la hiena, ¿verdad?,
representa una amistad creativa, representa una amistad intelectual, representa una amistad en la que se busca un intercambio profundo. Es una amistad, además, que pasa por los libros, por las pasiones compartidas, ¿no? Encontramos ecos de esta historia de la hiena, como bien sabéis, desde cuadros muy tempranos. Este es uno de los primeros cuadros que está en la exposición que ella pintó en su época de formación, Una hiena en Hyde Park o algo así, es el título exacto, ¿no? Y ya tiene resonancia, parece que hubo un episodio biográfico real, ¿no? En el que ella se quedó leyendo en la realidad a George Orwell, ¿no? en las carreras. Y sobre todo encontramos el eco de esta debutante de la historia de la hiena en este autorretrato deslumbrante que está en el MoMA, que a mí siempre me ha encantado por la modernidad enorme que tiene. El artista nos mira de frente, nos desafía, es un retrato del año 37-38, muy temprano, y en él vemos a esta hiena que funciona como alter ego de Leonora Carrington, y detrás ese caballito de la infancia, el caballito de madera, ¿no?, que el padre va a destruir, y más allá, en ese espacio que es un trampantojo, en realidad un caballo liberado, el caballo salvaje blanco. Sobre este cuadro volveremos enseguida, que por cierto, yo no pierdo las conexiones con esta otra fotografía, ¿no?, que veíamos, la Leonora de la mecedora, ¿no?, con el grupo de hombres del surrealismo, la Leonora de las hienas y los caballos. Aquí la hiena y el caballo han sido sustituidos, reemplazados por Breton y sus amigos. Bien, por lo tanto, esta amistad que las va a unir es una amistad que pasa por el libro, que pasa por el intercambio, que pasa por la dimensión intelectual. Y no es casual, creo, que nos encontremos con ese mismo libro, con ese mismo objeto, en uno de los cuadros más famosos de Remedios Varo, un cuadro maravilloso, es un tríptico de contenido autobiográfico, ¿no?, bordando el manto celeste, en el que un grupo de señoritas, ¿no?, está tejiendo el manto de la tierra, y hay una mujer también en el medio que tiene un libro que para mí tiene conexiones, que traza, ¿no?, nos va dejando ya pistas, ¿no?, de esta historia de amistad que nos cuenta la obra de estas dos autoras. Es una amistad, por otro lado, que no va a ser exclusiva, ¿no? No es una de esas amistades que hoy diríamos una amistad tóxica, ¿no?, porque Leonora tuvo otras muchas amigas, tuvo un grupo más grande, ¿no? Por ejemplo, es muy conocida su amistad también con Leonor Fini, con la otra Leonor. En la exposición hay dos cuadros de Leonor Fini, un retrato de la propia Leonora y un cuadro de tres figuras, una de ellas representando a Leonora Carrington, con la que se disfrazaba, con la que hacían puestas en escena, performance, ¿no?, antes de que existiera, ¿no?, ni siquiera la performance, ¿no?, un poco a lo Maruja Mayo también en los años 20 en nuestro propio país, con esas fotografías maravillosas sobre las que ha escrito Estrella de Diego. Y también con Katy Horna, con la tercera, ¿no?, de esas magas que veíamos, ¿no?, con la que también va a desarrollar una actividad de colaboración, que hay pruebas también en esta exposición, esta imagen de los años 70, un poco más adelante, que participaron también juntas en estos proyectos. Bueno, pues estamos ya en el centro de nuestra historia, en el corazón de esta amistad. Aquí las tenemos a nuestras dos protagonistas, ¿no? Se estaban buscando, ¿no?, como en los cuentos de Cortázar, no se buscaban, pero sabían que iban a encontrarse, ¿no?, un poco reescribiendo la historia del surrealismo y del azar objetivo. Aquí tenemos, es el día de la boda de Leonora Carrington, de su segunda boda. Como sabéis, en el año 43 ella llega de la mano de Renato Leduc, pero se separan amistosamente y poco después va a casarse con Emérico Bates, que es Chiqui Bates, que es un fotógrafo de origen húngaro, asistente de Frank Cappa, que va a permanecer a su lado el resto de su vida y que será el padre de sus dos hijos. Y aquí tenemos la pandilla, ¿no?, los exiliados de los que hemos hablado también durante estos días. Ellas, en realidad, ya se conocían, ya se habían conocido. Realmente se hacen amigas en México, pero como nos pasa con muchas personas importantes de nuestra vida, ya se habían cruzado, ya se habían visto, ya se habían mirado, ¿no? En el año 37 llegan además el mismo año a París. Esto me parece también un dato significativo. Leonora Carrington llega huyendo de su familia y en el año 37 Remedios Varo llega a París, también ese año tan importante para el surrealismo, llega huyendo de la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que en aquel momento la amistad no termina de cuajar, ¿no? En el catálogo maravilloso que se ha publicado con motivo de la exposición, Terearch aborda esta cuestión. La posición que ocupaban las dos en el movimiento surrealista no era la misma. Leonora llegaba como la novia del viento, era la última novia, jovencísima, guapísima, muy creativa, muy salvaje, de Max Ernst. Eran una power
power couple, como diríamos hoy, ¿no? Estaban en el centro del movimiento. Y Remedios, que era un poco mayor, como vamos a ver, de Leonora Carrington, era la mujer también de un integrante del movimiento, del poeta Benjamin Péguet, un muy buen poeta, pero quizá en una posición un poco más lateral, menos céntrica y probablemente menos también, por mucho que Remedios tenía muchas excentricidades, pero imagino a la Leonora de 19 años que llega al movimiento surrealista y imagino también acaparando, ¿no?, el centro también de poder que representaba la figura de Max Ernst. Otra foto de aquel día, de que celebraron además en la casa de Katy Horna, de su tercera amiga, fue ahí donde se casaron, ¿no? Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y quién era ella, no? Hemos hablado mucho de Leonora estos días, pero ¿quién era realmente Remedios Varo? ¿Quién era Remedios Varo? Bueno, Remedios Varo era más joven que las otras mujeres del surrealismo a la que nos hemos referido, pero aún así había nacido en 1908, es decir, que le sacaba 9 años a Leonora Carrington, era un poco mayor que ella, pero no tan mayor como las otras mujeres que mencionábamos antes. Su padre era ingeniero y desde muy pequeña había viajado por toda España, moviéndose por el trabajo de su padre y por el norte de África también, lo que resulta muy evidente no solo por la importancia del viaje en su obra, sino también por la cantidad de máquinas, de inventos, de artilugios que aparecen. Tuvo una formación más reglada que la de Carrington, en el sentido de que ella acudió a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pertenece a la generación de Dalí, de Maruja Mayo, a esa generación del 27, y al estallar la Guerra Civil viaja a París, donde, como digo, se casa con Benjamin Péguet y forma parte del movimiento del surrealismo. Pero tenía una formación, digamos, acabada, arreglada, ¿no? Había continuado y tenía una formación que había adquirido y, de hecho, va a ganarse la vida como dibujante, como ilustradora en el mundo de la publicidad cuando llegue a México, como digo, en el año 43, cuando se conozcan. ¿Qué tenían en común? Tenían muchísimo en común, no se buscaban, pero estaban llamadas a encontrarse, ¿no? En primer lugar, yendo un poco al cotilleo, pues las dos habían estado casadas, unidas a dos hombres mucho mayores que ellas, que pertenecían a este movimiento surrealista, pero las dos habían dejado atrás sus figuras, ¿no? Benjamin Péguet volverá a Europa cuando termine la Segunda Guerra Mundial y Remedios Varo decidirá continuar. Leonora Carrington llega a México con Renato Leduc, pero podría, una vez terminado el conflicto, podría haberse vuelto a Europa, pero decide también permanecer en México. Es decir, las dos vienen de esas historias, ¿no?, pero deciden quedarse en ese país de adopción. Y esto me parece muy importante por algo que se dijo el primer día, ¿no? Ellas un poco dejan atrás o por lo menos de lado las expectativas del surrealismo que tenían sobre las mujeres, pero también configuran un nuevo círculo, un círculo de exiliados, de extranjeros, es el círculo de los europeos, como en este cuadro Los días en la calle de Gabino Barreda, que retrata a quienes integraban aquel círculo. Está Leonora, está Remedios con sus gatos, ¿no? Y en este sentido configuran, como decía Estrella de Diego, el otro México, ¿no? Es el otro México frente al México de Diego Rivera, de Frida Kahlo, porque de alguna forma representan, como se decía, el poder, ¿no? El poder, son artistas protagonistas, Diego Rivera y Frida Kahlo, solamente por la puesta en escena, el gran tamaño, ¿no?, de los murales que hacía Diego. Esta imagen está tomada en Detroit, en una de las encargos que le hicieron, ¿no? Nuestras artistas tienen en común que están en unas posiciones muchísimo más discretas, laterales, ¿no?, en los márgenes. Luego, como reescribimos la historia, parece que tenían un centro, bueno, no estaban en condiciones siempre de extranjeras, de exiliadas, en un círculo muy interesante, muy vivo, pero no estaban como el círculo de Diego, el círculo de Frida Kahlo, que era, digamos, el centro, representaban el poder, el centro de México, ¿no? Ellas además se retrataron a menudo en solitario. Hay muchas imágenes de ellas solas en su estudio, buscando ese cuarto propio que, como sabemos, había leído por la biblioteca también que se ha rescatado. Y tenían también otras cosas en común, ¿no? Buscaban también, ¿no?, como decíamos antes, esa comunidad, ¿no?, ese grupo, pertenecían a un grupo de exiliados, de extranjeros, ¿no?, que va a buscarse, en el que se integran y compartían también una verdadera interés, un verdadero pasión por la magia, por el ocultismo, por todos los saberes arcanos que van a compartir, ¿no? ¿Y cuáles fueron realmente
los resultados, ¿no?, de esta amistad que pasa por el libro, que pasa por el intercambio. Esta otra imagen, ¿no?, que tiene mucho que ver con la que veíamos antes del alma gemela, ¿no?, esta es de Remedios Varo, se titula Los amantes, ¿no?, y también va buscando reescribiendo el mito del andrógino, buscando esa otra mitad perdida, esa mitad, ¿no?, que se busca, ¿no?, y que quizá encontraron la una en la otra. ¿Cuáles fueron los resultados de esta amistad? Bueno, pues fueron unos resultados, como vamos a ver ahora, muy variados, ¿no? Muy variados, muy interesantes, ¿no?, y que no dejaron de suscitar probablemente rencores. Tenemos que pensar que el documental pues, lo hizo Leonora al final de su vida, habían pasado décadas desde que Remedios había desaparecido, murió en el año 63, Leonora sobrevivió a todos sus compañeros, ¿no?, a todo su grupo, a su pandilla de amigos. Bien, lo primero que resulta es un vocabulario artístico común. Al parecer se veían a diario, pasaban muchísimas horas juntas, eran esas gemelas psíquicas de las que hablaba Octavio Paz. Durante una época incluso vivieron en la misma casa, compartían un poderoso sentido del humor, una imaginación desbordante y un auténtico interés por todo lo que tenía que ver con la magia, con la hechicería, con los saberes ocultos, con la alquimia, etc. Ese vocabulario artístico común lo desarrollaron como cualquier pareja de amigas, como cualquier pareja de amigos que se encuentra. Si yo empiezo a verme con alguien con quien tengo muchísimo en común, en un lugar muy lejos de donde vengo, ¿no?, sin familia alrededor, y me veo 3-4 horas diarias, ¿no?, y estoy en un momento además en el que acabo de ser madre y las hormonas están totalmente revolucionadas, pues desarrollo, ¿no?, todo eso explosiona y se convierte en un vocabulario, ¿no?, que todos los que tenemos así amistades intensas, ¿no?, pues de chistes, de sentido del humor, de reescritura, de leyendas en torno a su propia amistad. Este vocabulario lo desarrollan juntas, pero probablemente venía en sus respectivas maletas, ¿no?, como vamos a ver enseguida. ¿De dónde procede este vocabulario? Bueno, pues en primer lugar procede de la esfera doméstica, que ellas van a apropiarse y que van a subvertir, que van a desafiar. Procede de los cuentos de hadas, que para ambas son importantísimos, como hemos visto, también para Remedios Varo. Ella, de hecho, trabajó como ilustradora, tiene aún más atención a los detalles, a las miniaturas. Y, por supuesto, procede del mundo de los sueños, que les viene por el lado del surrealismo. El otro día se hablaba, por ejemplo, ¿no?, vamos a hablar un poquito de la esfera doméstica, ¿no?, de este cuadro maravilloso, Dando de comer a una mesa, que Estrella de Diego pues, hacía una lectura maravillosa, ¿no?, interpretaba esta obra, que es del año 59, si no recuerdo mal, en el que efectivamente lo que es revolucionario es el gesto de dar de comer, ¿no?, dar de comer a las mesas que por otro lado siempre comen, ¿no?, como decías. Bueno, pues un año antes, ¿no?, en el año 58, Remedios Varo ha pintado esta papilla celeste, que es también maravillosa, es el mismo gesto, dando de comer, pero en este caso a una luna que está enjaulada. Yo voy a dar una interpretación un poquito más prosaica. He calculado qué edad tendrían los hijos de Leonora en el momento en el que pintó el cuadro y digo, pues a lo mejor son los hijos de Leonora, son Pablo y Gabriel, que están mirando y que no quieren venir a cenar porque han hecho alguna travesura, y esta madre, Leonora Carrington, está ya harta de esperar, ¿no?, y está dando ya de comer a una mesa. Como se ha leído también la obra de Remedios Varo, ¿no?, tiene muchas interpretaciones, todas por supuesto válidas, ¿no?, pero hay una que a mí me gusta especialmente, que consiste en decir que es toda una alegoría, ¿no?, de lo que es ser, aunque Remedios Varo no tuvo hijos, ¿no?, pero de lo que es dar de comer a un niño que no quiere comer, el agotamiento de la maternidad, la cara de agotada que tiene esta, ¿no?, en ese gesto con la cuchara, seguir dando de comer. Sea como sea, pues aquí encontramos, ¿no?, esta esfera doméstica que ellas van a subvertir, de la que se van a apropiar. Las cocinas, sabéis, lo habéis visto, ¿no?, que las obras de Leonora están llenas de cocinas que son espacios siempre liminares, que son espacios de transformación, que son lugares intermedios donde se dan la mano el animal, lo vegetal, el humano, ¿no?, y que se encuentran. Y, como sabéis también, la cocina es un espacio femenino en principio, ¿no?, de sometimiento femenino, y ella transforma este espacio de la cocina en un lugar justamente de transformación, de rebeldía, resignificando esos espacios tradicionalmente asociados a las mujeres. Aquí tenemos, ¿no?, la maravillosa naturaleza muerta resucitando de Remedios Varo, donde también encontramos la cocina, que es un elemento muy presente en su obra, no solamente en esta, tomando vida, ¿no?, resucitando también un lugar de transformación, un lugar liminar, ¿no?, entre lo vivo, lo que resucita, ¿no?, con esta imagen en movimiento maravillosa. Los cuentos de hadas, ¿no? No solamente la esfera doméstica, los cuentos de hadas también generan todo un vocabulario común.
como sabéis, está muy bien contado en el catálogo de la exposición. Esta fue una de las pocas láminas que trajo Leonora Carrington al otro lado del Atlántico, que se trajo en el viaje. Es una de las láminas de los libros ilustrados que tanto influyeron en su infancia y que cada vez hay más estudios que están demostrando la influencia que tuvieron esas lecturas, ¿no? Como la biblioteca que hemos podido ver aquí en la exposición. Y esta imagen que pertenece a Margaret Tarrant, ¿no? Donde hay dos niños que abren las puertas, está el elemento de la puerta, ¿no? A un reino de fantasía poblado por hadas, poblado por personajes de cuento, poblado por duendes. Pues ella, como sabéis, pues traduce, traslada, reinterpreta en las obras de esta época, precisamente las de los años 40, como en la maravillosa Casa de Enfrente, que está en la exposición, que es un cuadro en el que yo podría quedarme a vivir, ¿no? Reinterpreta este mundo de fantasía, este mundo de las hadas, ¿no? En esta estética de la casa de muñecas, ¿no? En miniatura, pero que ha sido transformada en todo un microcosmos de su propio universo creativo, ¿no? Tenemos a las amigas, a las tres amigas representadas en el lado inferior de la imagen, ¿no? En torno al caldero, tenemos las escaleras que llevan a las distintas dependencias, tenemos una especie de Eucaristía que están teniendo lugar en la habitación central con un personaje que proyecta una sombra equina. Más al fondo, como siempre en todos los cuadros de Leonora, ¿no? Hay que mirar más lejos, más al fondo, está el caballito de madera, está la infancia desconsolada, pero es una casa donde están transformándose las cosas, donde las cosas están pasando a significar otra cosa, ¿no? Yo quiero pensar que es un cuadro que nos habla de cómo a través de esas conversaciones entre amigas, en torno a la mesa, en torno al caldero, podemos reescribir nuestro propio origen, podemos reescribir nuestros traumas, podemos reescribir, ¿no? Y forjarnos un nuevo patrón, un nuevo relato para nuestra vida. Es una imagen maravillosa. O esta otra, que me encanta pensar que es la propia Leonora Carrington, que ha dado a luz, ¿no? Y que va a buscar el consejo de la vecina, que quizá es la propia Remedios Varo o Katy Horna, que era madre y por lo tanto más quizá experimentada, porque va muy bien vestida, lleva un sombrero, ¿no? Con unos formas vegetales, ¿no? Parecidos a los que ellas mismas van a hacer para el teatro en esa época, viene muy bien vestida y trae un niño que sale del baúl, que está vestido con una ropa de pijama, pero que parece que no se quiere quedar dormido, que parece que no hay forma de dormirlo, ¿no? No se sabe muy bien si viene a pedir consejo para ver cómo puede dormir al niño. Las escenas de la parte superior de la casa remiten a escenas de sueño, están las camas con dosel, la escalera que lleva al mundo celeste, está ese barco que nos recuerda a la cuna, ¿no? Que está por llegar, está esa otra niña que va camino quizá de la cama. Pero bueno, también a lo mejor este cuadro lo que nos quiere contar es que Leonora Carrington se quería ir por ahí de fiesta y quería dejarle el niño a su amiga, ¿no? Que está sentada, por cierto, en una silla muy parecida a las que van a aparecer en sus obras, ¿no? Las ruedas, ¿no? Que es un elemento que traen también consigo, que pertenece a la simbología, al vocabulario de ambas, por la presencia del viaje, por el movimiento, y que encontramos en uno de los dibujos que está en la exposición, maravilloso. Soy amateur del velocípedo, y tenemos este otro posterior de Remedios Varo, maravilloso, de esta mujer velocípedo también, ¿no? Tenemos este vocabulario de la rueda, del tránsito, del cambio, ¿no? Que procede, en este caso, del mundo también de los cuentos de hadas, que están llenos de ruedas, de ruecas, como la propia imagen del catálogo de la exposición. O esta otra ilustración, que es de Remedios Varo, que nos recuerda, ¿no? A esa imagen, ¿no? Que decíamos de las representaciones de los libros ilustrados, de los cuentos de hadas, ¿no? Y que tan importante como para Leonora Carrington va a ser en su propio universo visual, ¿no? Que encontramos aquí. Bien, pero no solamente tenían un vocabulario artístico común, que luego quizá podemos hablar quién lo traía, quién lo cogió, cómo lo cambié, cómo lo dije en voz alta y luego apareció en el cuadro de otra persona, quizá podemos hablar de eso, sino que podemos hablar de una auténtica relación de influencia, ¿no? De lo que se llama una influencia, ¿no? Que podemos evidenciar. Esto ya es bastante novedoso, porque la historia canónica lo que suele pensar, de lo que se tiende a pensar, es que a las mujeres solo les pueden haber influido hombres, ¿no? En el caso de estas mujeres, pues Max Ernst y Benjamin Perret, ¿no? Y lo que nos vamos a encontrar aquí es que la identidad artística de ambas, se forja en gran medida en esta etapa de su vida, en estas 2 décadas, y fruto de esta influencia que ejercen la una sobre la otra, ¿no? Y en particular las obras
plásticas de Remedios Varo, que va a pintar en los años 50 y 60, vamos a encontrar, como vamos a ver ahora, algunos elementos que ya están en las obras de Leonora Carrington de los años 40. Claro, aquí la pregunta es, bueno, a lo mejor lo hablaban en los 40, estaban en las obras de Leonora Carrington y luego Remedios Varo se tomó su tiempo y ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que hay esta aparente relación de influencia, ¿no?, de unos elementos que encontramos lo ha estudiado mucho Janet Kaplan, por ejemplo, como ciertos elementos que están en la obra de Carrington de los 40 aparecen en la obra de los 50 y 60 de Leonora Carrington. Por ejemplo, el deslumbrante autorretrato de nuestra artista, de frente, ¿no?, con la hiena de alter ego y su otro alter ego, que eran los caballos. Nos la encontramos, vamos a prestar atención, como siempre, delante de un cuadro de Leonora Carrington, a la butaca en la que está sentada, el elemento de la silla, que es común a ambas, ¿no? Y nos encontramos con que la silla se está transformando en un ser humano, se está humanizando, porque los brazos de la silla están adquiriendo forma humana, lo mismo que las patas, que son las botitas maravillosas que lleva Leonora Carrington, ¿no? Bien, pues en este cuadro de Remedios Varo, también muy conocido, Mimetismo, nos encontramos una imagen muy semejante, pero al mismo tiempo inversa. Aquí tenemos de nuevo al personaje femenino, que está sentado también en una silla, pero contrariamente al de Leonora, aquí lo que tenemos es que es la mujer la que se está transformando en un mueble. Hay un gran sentido del humor. De tanto esperar, ¿no?, Penélope, que tiene al lado las agujas, ¿no?, ya se ha convertido en un mueble de la habitación, ¿no? Su rostro es el propio tapiz y los brazos de ella se están transformando en los brazos de la silla y aquí las patas son las patas del sofá. Del mismo modo que en el de Leonora Carrington veíamos ese espacio que abre, ¿no?, hacia otro lugar, es un espacio falso, un trampantojo que está rodeado por esa idea de lo teatral, aquí tenemos el armario que nos abre también a otra dimensión, en este caso sugerida por las nubes. Y del mismo modo que Leonora tenía su alter ego, que es esta hiena, ¿no?, de la debutante, pues Remedios ha pintado también a su alter ego, que sabemos bien que eran los gatos y las abejas, que eran los dos animales que más le gustaba y con los que más se identificaba. Bien, de nuevo, ¿no?, debe resonar en nosotros pues esta imagen, ¿no?, otra vez, ¿no?, sobre la que volver estas mujeres, lo que estaban haciendo, ¿no?, con las expectativas, con lo que cabía esperar desde la perspectiva del surrealismo. O, por ejemplo, en esta otra imagen, ¿no?, de Leonora Carrington de los años 40, las distracciones de Dagoberto, ¿no?, maravillosa, toda una alegoría sobre el viaje, sobre la transformación, sobre... Encontramos personajes vehículo, ¿verdad?, que van en sus propios vestidos, algunos de ellos, personajes también como este que van en vehículos con rueditas, que van a ser esenciales para toda la pintura, para todos los cuadros de la propia Remedios Varo, ¿no?, como esta maravillosa La exploración de las fuentes del río Orinoco, donde tenemos este personaje, hay un relato también que habla de esto, que va viajando en su propio impermeable. El Homo Rodans, del que ha escrito mucho también Estrella de Diego, maravilloso, de Remedios Varo, que recuerda también todas las formas, ¿no?, los elementos que sobre todo toma, ¿no?, de esos cuadros de Carrington de los 40 son la rueda, la espiral, los personajes vehículo, la escalera, la silla, como acabamos de ver, los ropajes renacentistas y las galerías cavernosas de las que surgen personajes en movimiento. No me he resistido a poner la rueda también de los caballos que tenemos en la exposición y, por supuesto, la maravillosa cuna, que recuerda tanto a la exploración, ¿no?, a todos los personajes barco que hace Remedios, ¿no?, y que nos recuerdan a esta maravillosa cuna y a los personajes pintados en la cuna por Leonora Carrington que hizo con José Horna para su hija, para Nora. Bien, pero hay más. No solamente... tenían un vocabulario común, no solamente hay una relación de influencia, que además, bueno, esta también la había traído, que me encanta, la invención de las aves, ¿no?, en la que es una imagen de Remedios Varo, donde encontramos este ser, también muy Carrington, por cierto, híbrido, entre pájaro, entre humano, que se encuentra inventando las aves
y que, bueno, años antes Leonora Carrington había hecho esta otra genialidad, que es una partida de bird pong, ¿no? Que juegan al ping pong con un pájaro y que, bueno, yo creo que son ellas dos, claramente, son Leonora y Remedios, que se están echando una partida al bird pong y es también un cuadro de un tiempo antes, ¿no? En cualquier caso, pues las conexiones también resultan evidentes. Como digo, hay más, no solamente tenían un vocabulario común, no solamente tenían una relación de influencia, ¿no? De profunda influencia, sino que también se homenajearon la una a la otra en sus obras literarias, a las que quizá daban una importancia más de divertimento, más tangencial, pero es precisamente ahí donde encontramos algunas de las huellas más importantes de la amistad que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es en el libro que podemos... ¿no? Está siempre todo esto un poco descatalogado y perdido, ¿no? Pero espero que esta exposición también lleve a los editores, ¿no? A hacer nuevas ediciones de todos estos libros. Pero en este libro se recogen las cartas que escribía Remedios Varo, sus sueños y también otro tipo de textos, ¿no? Y, por ejemplo, en los sueños, ¿no? que ella escribía, tenía un sueñario, ¿no? Pues aparece Leonora, se cuela en sus sueños, ¿no? Vamos a leer rápidamente alguno de ellos, ¿no? Estoy lavando una gatita rubia en el lavabo de algún hotel, pero no es cierto, parece más bien que es Leonora, ¿no? Este es el sueño que ella tiene, que lleva un abrigo amplio y que necesita ser lavado. La rocío con un poco de agua de jabón y sigo lavando la gatita, pero muy perpleja y turbada porque no estoy segura de a quién estoy bañando. Alguna de las dos, me dice que el señor Gamboa se acaba de ir a Bruselas y antes de salir me ha enviado un telegrama certificado ordenándome pintar en color tórtola la fachada de su casa. Bien, está Leonora y está la carta, las cartas que aparecen a menudo en sus relatos y que aparecen en sus cuadros, ¿no? O en el sueño número 8, lo voy a leer muy rápidamente, pero me encanta porque aparecen los hijos de Leonora, ¿no? Era por la mañana temprano, vivíamos en la misma casa, Leonora había tenido un hijo, ¿no? Nos pareció... estábamos limpiando la alfombra, no sé cuántos, nos pareció como jugar al dominó y decidimos que podría usarse de vez en cuando para ese juego. Después nos fuimos a la calle para dar un paseo y comprar la comida. Gaby y Palito, los hijos de Leonora, jugaban y corrían por la casa. Es una imagen también muy interesante, ¿no? Dos artistas que se encuentran, aparecen en el sueño y los niños andan por ahí en el medio, ¿no? Los niños están por ahí dando guerra. Y el bebé estaba descansando. Leonora había tenido un hijo recientemente y este niño nos causaba una gran preocupación, porque nos pareció demasiado pequeño al nacer y además nació con una espada roja al cinto, Dr. Freud tendría mucho que decir, y esta espada formaba parte de él, estaba viva y era, aunque espada, también carne con circulación sanguínea. Bueno, creo que no hay nada que añadir, ¿no? O, por supuesto, como os decía, la maravillosa trompetilla acústica, que he traído la imagen del texto en inglés, está traducido al castellano también, que se publicó por primera vez en los años 70, pero se piensa que la escribió, yo estoy prácticamente segura de que está escrita en vida todavía de Remedios Varo, ¿no? Pues en los años 50, a comienzos de los años 60, y que es el gran homenaje que hace Leonora a su amiga, ¿no? Es lo que se conoce como una obra verdaderamente de madurez. Como sabéis, su obra literaria se compone de los relatos que publica más al comienzo, ¿no? Luego sigue escribiéndolos, pero tienen una forma un poquito más dispersa. Las memorias de abajo, que son el resultado de la experiencia traumática con el doctor Morales, y finalmente esta novela, que es una obra de madurez y sobre todo una obra que habla de la madurez y de las artistas maduras, ¿no? Los personajes son dos casi centenarias, pero aún así tienen madres vivas que mandan cartas desde París, geniales, ¿no? Son un trasunto, Marion Latherby y Carmela Velázquez son un trasunto de ellas dos, y les pasan un montón de aventuras porque a Carmela se le ocurre regalarle una trompetilla acústica porque Marion está totalmente sorda, no oye nada, cosa que quizá tenía algo que ver con la realidad, y cuando Marion se pone la trompetilla acústica descubre que en su familia tienen pensado encerrarla en una residencia de ancianos, ¿no? Y así comienza toda la aventura de estas dos ancianas. La residencia de ancianos, como os podéis imaginar, acaba siendo una abadía regida por una abadesa feminista, ¿no? Es todo muy divertido y muy rocambolesco, medievalizante, feminista, posatómico, posmoderno, ¿no? Delirante y divertido, pero sobre todo un homenaje a tu amiga, ¿no? Un homenaje a la amiga de tu vida, ¿no? Veamos cómo la describe a Carmela Velázquez, a Remedios Varo, al comienzo de su obra, ¿no? No diría que Carmela es maliciosa, simplemente tiene un curioso sentido del humor. Carmela tiene una vida muy agradable y es verdaderamente intelectual. Lee libros a través de unos elegantes anteojos y rara vez habla entre dientes, como yo hago.
También teje jerseys muy habilidosamente, pero lo que más le gusta del mundo es escribir cartas. Carmela envía cartas a desconocidos de todo el mundo y las firma con todo tipo de nombres románticos, nunca con el suyo. Carmela desprecia las cartas anónimas. Además, serían muy poco prácticas, pues ¿quién respondería a una carta si no estuviera firmada al final? Estas maravillosas misivas se alejan volando de forma celestial por correo aéreo, escritas con la delicada caligrafía de Carmela. Nadie responde nunca. Este es el lado realmente incomprensible de la humanidad. La gente jamás tiene tiempo para nada. Y, al parecer, era bastante cierto porque, como leemos en esos textos de la propia Remedios Varo, le encantaba escribir cartas a desconocidos, tenía por costumbre robar la guía telefónica de París cuando iba al consulado para leer nombres tan maravillosos como este: Monsieur Belvedere, Ois, Noisis, Rue de la Res de Poitin, París Hill, y decía, bueno, ni intentándolo lograrías inventar algo más sonoro y romántico, ¿no? Le encantaba y al parecer realmente escribía cartas a desconocidos, ¿no? Bueno, no las voy a leer, las podéis encontrar, esas cartas a los desconocidos que ella encontraba, ¿no? Prefiero que nos detengamos un segundito, ¿no? Ya estamos casi acabando, un momentito en María Edgeworth, la famosa novelista, ¿no? A la que ella hace referencia como de pasada en dos momentos, ¿no? Se sabe que, que parece, ¿no? O desde luego ella forzó ese parentesco, que había sido una tía de su madre. Escribió y fue muy célebre a principios del siglo XIX, es la Jane Austen irlandesa. Como digo, la propia Jane Austen la leía, le rendía homenaje en alguna de sus obras, como en la Abadía de Northanger, y esto me ha parecido muy interesante. Esta escritora escribía desde pequeña y el primer texto que escribió, al parecer, cuando era muy pequeña, y yo creo que esto a Leonora se lo han contado, cuando era solo una niña e iba al colegio, trataba de un villano que se construye una máscara con piel humana habiendo matado a alguien, ¿no? Digo, bueno, esto no sé a quién me recuerda. Y de hecho tiene una novela titulada Leonora, por supuesto una novela epistolar, ¿no? Como se escribía entonces, pero que también puede tener conexiones con este amor que le tenían las dos amigas a las cartas, a la escritura de cartas, a escribirle a desconocidos, ¿no? A recibir un mensaje, ¿no? Es una novela que se publicó a comienzos del siglo XIX y lo que me parece genial es que ella saque a colación a María Edgeworth en la trompetilla acústica, ¿no? En un momento en el que está hablando con su madre de por qué ser artista y qué tal, una madre de 110 años, como decía, ¿no? Y le dice su madre: existe una gran diferencia, Marion, entre ser artístico y ser artista. Tu tía Edgeworth escribió novelas y era muy amiga de Sir Walter Scott, pero nunca se hubiera referido a sí misma como una artista. No habría estado bien, le dice la madre, ¿no? En la trompetilla acústica a Marion. No habría estado bien. Los artistas son inmorales, viven juntos en buhardillas, y tú no podrías acostumbrarte a la vida de una buhardilla después del lujo y del confort que has tenido. Bien, hay este momento que me ha parecido genial, ¿no? De la vieja antepasada. Pero bueno, hay más, ya estamos acabando, pero hay más, ¿no? Hay dos proyectos para el teatro, al menos, del que se conserva testimonio en unos cuadernos. Tampoco es que exista una conspiración por la cual no se representa, sino que realmente estaban escritos para divertirse, ¿no? Tienen forma de boceto, podrían representarse, podrían dar lugar, claro que sí, a una representación, pero tampoco fueron nunca publicados como tales, ¿no? También tiene que ver con ese conjunto de proyectos que realizaron en el mundo del teatro, que tiene un valor poco material, ¿no? Al parecer diseñaron unos sombreros, unos tocados maravillosos para la representación de La Loca de Chatillot juntas, y también unos tocados para la representación, de la que no he encontrado imágenes, de La vida es sueño de Calderón de la Barca, de uno de los montajes que se hicieron, ¿no? Y, como digo, también se conservan no solamente testimonio de esos sombreros, de esos tocados, de esos vestuarios que ambas hicieron, sino también dos cuadernos donde hay dos proyectos para el teatro. Uno creo que os lo han facilitado. Este es uno de ellos, más boceto realmente, en el que aparecen imágenes, aparecen las dos letras, que es interesante, no he encontrado imagen, pero al parecer se ven perfectamente distintas las dos letras y se puede incluso pensar que eran cadáveres exquisitos, ¿no? Que hacían para divertirse.
Y el otro, que tiene un poco más de consistencia, ¿no? Es el proyecto de una obra teatral, creo que es el que os han facilitado, donde encontramos, bueno, pues todo un conjunto de personajes muy divertidos. Están representados ellas también, Ellen y Felina, que son trasunto de Leonora y Remedios. Ellen, se dice de ella que tiene el rostro muy delicado, el cutis delicado, y Felina es un ser que es Remedios, extraño, mujer por el día, cabra por la noche, y nos las encontramos en esta obra fuera de la ciudad porque necesitaban descanso, unos días de meditación, poner en orden el tumulto de los temores y sus emociones y dudas, ¿no? Este es el momento en el que aparecen Ellen y Felina, ¿no? Y al comienzo de este proyecto para el teatro, pues nos encontramos con los típicos elementos de los cuadros, de los relatos de Leonora, de los sueños de Varo, ¿no? Doña Milagra, el personaje de Doña Milagra, tiene miedo a la oscuridad, nunca está segura de que no va a surgir de algún lugar una mano abrasadora que la agarre un tobillo y la deje clavada en el sitio mientras un fuego devorador se ponga del tobillo el resto de su cuerpo, ¿no? Nos recuerda a tantos cuadros, a tantos de los relatos en los que se nos cuenta siempre, también en los relatos de Leonora Carrington, la historia de esa visita inesperada, ese encuentro, ¿no? que viene, esa carta que se recibe, ese telegrama, ¿no? que acabamos de recibir, esa carta, ese mensaje, ¿no? y que ellas pues quisieron transformar en esa obra, en ese proyecto al menos, a través de ese personaje de Doña Milagra y que quizá tuvieron la idea de llevarlo al teatro. Para terminar, pues sus recetas, ¿no? Las recetas que ellas hacían juntas, ¿no? y que cocinaban para sus amigos, ¿no? que eran pues evidentemente de nuevo una subversión de ese espacio doméstico, una apropiación, un enfoque feminista a este tipo de situaciones, ¿no? muy del gusto de los surrealistas, ¿no? Esta, por ejemplo, para provocar sueños eróticos, ¿no? pues tenía que tenerse pues, 1 kilo de raíz fuerte, 3 gallinas blancas, una cabeza de ajos, 4 kilos de miel, un espejo, 2 hígados de ternera, un ladrillo, 2 pinzas para la ropa, un corsé con ballenas, 2 bigotes postizos y sombreros al gusto. Se despluman las gallinas, conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en 2 litros de agua destilada o de lluvia sin sal y con la cabeza de ajos pelados y molidos. Se deja hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, colóquese la cama oriental de noroeste a sudeste y déjese reposar con la ventana abierta. Ciérrese la ventana media hora después y colóquese el ladrillo rojo debajo de la pata izquierda de la cabecera de la cama, que debe estar al noroeste. Déjese reposar. Mientras reposa la cama, ráyese directamente sobre el caldo la raíz fuerte, teniendo cuidado de que las manos estén... No es indispensable que las plumas sean blancas, pueden también usarse de color. Siéntese ante el espejo, afloje su tensión nerviosa, sonríese, pruébese los bigotes y los sombreros según sus gustos, tricornio, napoleónico, capelo cardenalicio, cofia con encajes, boina vasca, etc. Ponga en un platito las 2 pinzas para la ropa y déjelo junto a la cama. Entíbiese al baño María los hígados, colóquense, etcétera, etcétera. Bueno, se lo pasaban estupendamente. El día de la inauguración, de la conversación que tuvo lugar entre los comisarios de esta exposición, con esto llego a la conclusión, se leyó esta frase que viene de la trompetilla acústica de esta maravillosa novela, que es un homenaje a la amiga, que es un homenaje, que es una recreación de esa amistad, ¿no? que podemos leer, que nos lo ha contado no solamente en su obra pictórica, sino también a través de esa novela, ¿no? Aparece esta frase y en aquella conversación pues Tere Ark y Carlos Martín, pues ¿en quién estaría pensando Leonora Carrington? Yo sinceramente creo que podía estar pensando en muchas personas, porque muchas personas fueron importantes para ella, como en uno de los artículos del catálogo se menciona, fueron muy importantes, la marcaron mucho a lo largo de su vida, pero creo que también podría estar pensando en su querida amiga Remedios Varo, ¿no? Ahora creo en la inspiración, una conversación estimulante entre 2 personas que comparten una afinidad misteriosa puede reportar más alegría en la vida que incluso el reloj más caro del mundo. Y quería acabar un poco con esta idea, ¿no? Con esta palabra, ¿no? Afinidad misteriosa, pero también más alegría, ¿no? Más alegría en la vida. Leonora era una superviviente. Ha llegado a México en el año 43, después de dejar atrás muchos traumas, muchos obstáculos, pero sigue viviendo muchas décadas más, ¿no? Y va a ser en esta casa de las mujeres, ¿no? En la casa de enfrente,
que me gusta también pensar que es la casa de enfrente de sus vecinas, de Carmela Velázquez, de tu amiga, ¿no?, que vive del otro lado de la calle, ¿no? Es en esa casa de las mujeres donde ella busca consejo, donde intercambia libros, donde cocina, donde se cuentan la vida, donde ella realmente encontró un modelo de artista, un modelo de artista profesional, un modelo de artista autónoma, un modelo de artista madura, pero sobre todo un modelo de artista divertida, alegre, ¿no?, que vemos con tanto sentido del humor, esa imaginación desbordante, ¿no? Es un modelo de artista en el que cabe también y puede tener lugar la maternidad, ¿no? Es un modelo de artista que, como hemos visto, ¿no?, con esos niños que se cuelan en los sueños de Remedios Varo, en los cuadros de la propia Leonora, no hay contradicción, ¿no? Se puede ser artista, se puede tener amigas, se puede ser alegre, se puede tener hijos, ¿no? Y todo eso ella lo va a encontrar en esta casa de las mujeres y difícilmente el surrealismo le podía haber ofrecido ese modelo de artista profesional y autónoma. Lo encontró en la casa de Remedios Varo, en la casa de enfrente, una casa en que los niños, aunque no vienen a comer a la hora y uno acaba dando de comer a la mesa, ¿no?, y no se duermen cuando una querría, pues también, como en el sueño de Remedios Varo, pueden jugar y pueden corretear libremente. Y con ese sueño de Remedios Varo, creo que en la historia del arte, en la historia del surrealismo, entran verdaderamente no solo afinidades misteriosas, sino aires nuevos. Muchas gracias. Bueno, no me levanto, porque no aquí quiero decir, para que esto sea una discusión más informal de esas que a las profas nos gustan. Bueno, primera cosa, quiero darte muchísimas las gracias, Cristina. Creo que ha sido muy inspirador y creo que ha sido bueno, fantástico, y que además ha sido muy interesante cómo se han retomado temas, ¿no?, de los que ayer de repente se estaba también hablando, y bueno, y me ha parecido acabar con esos niños correteando en casa, sobre todo contra Bretón, que no quería que las mujeres tuvieran hijos, pues me parece una imagen fantástica. Así que de verdad muchas gracias por este recorrido que me ha parecido fascinante. Y ahora abrimos, claro, el turno de preguntas y de palabras a quien tenga ganas de seguir la conversación, conversación de la inspiración que hoy nos ha planteado Cristina, ¿no? ¿Hay alguien por ahí con un...? Sí, bueno, simplemente añadir una cosa, bueno, agradecerte primero, Cristina, y después comentar con esto que habías dicho de que la obra de Remedios Varo, a ver si la publican y tal, solamente comentar para aquellos que estén interesados que la editorial Renacimiento el 15 de mayo va a sacar a la venta todos los escritos completos de Remedios Varo, que habían salido en 2 ediciones y estaba de forma parcial, y ya por fin va a estar la obra completa a partir del 15 de mayo. Y era eso. Qué maravilla, qué maravilla. Noticia, yo sí, lo tengo en noticia, fotocopias sí, de la facultad. Qué buenas noticias, qué importante también. Pues qué alegría. A ver, por ahí había otra mano, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, no me voy a repetir. Muchísimas gracias. Ha sido fascinante, de verdad. Encontrar ese espacio seguro de mujeres, ¿no?, y crear este ámbito artístico es brutal. Pero a mí me llama mucho la curiosidad, me ha dado mucha curiosidad el tema de esta diferencia entre el mundo de Frida Kahlo, Diego Rivera, con estas artistas. Porque yo, por lo que tenía entendido, era algo como más democratizado, ¿no?, como el ambiente en el que se encontraban, pero sin embargo veo que hay como una fisura. O sea, que no he escuchado hablar sobre, por ejemplo, Frida Kahlo con Tina Modotti, etcétera, sí, pero no sé qué relación tenía con estas dos artistas. O artistas como Carmen Mondragón también, por ejemplo, que también fue como muy repudiada. Entonces, eso la verdad que tengo curiosidad. No sé si lo sabéis, ¿me podéis aclarar un poco? Estrella sabe mucho más que yo. El otro día surgió un poco el tema. Ahora seguro que tiene muchas cosas que decir.
pero yo creo que se toleraban, ¿no? Pero se conocían, por supuesto. No recuerdo ahora, Eleonora Carrington estuvo en la boda o al revés, ahora ya dudo, pero se conocían y bueno, pues sabían de su existencia, pero eran dos grupos diferenciados, ¿no? Frida y Diego Rivera eran mexicanos, estaban en su país, representaban de alguna forma, como bien decía Estrella de Diego, pues el poder, ¿no? O sea, eran artistas muy conocidos en el extranjero, les encargaban obras en gran formato en Estados Unidos, es decir, no puedes comparar a dos artistas como eran Leonora y Remedios Varo, que en ese momento, pues, sobre todo Leonora, era una artista muy joven, sin una obra como lo podía ser la de Diego Rivera y sin una pareja tan importante y siempre en un círculo como de extranjeros, ¿no? Yo creo que era una convivencia más o menos, pero Frida, de hecho, hay testimonios, ¿no? Que decía, uy, siempre estaban los extranjeros ahí entre ellos, ¿no? Pero no se mezclaban, ¿no? Bueno, habría que ver cómo era de hospitalario también. Entonces, bueno, se conocían, compartían, pero luego en la realidad, pues ellas formaban parte de un círculo primero exiliados, luego ya dejan en realidad de ser, bueno, Remedios Varo no, evidentemente, porque es todo el franquismo, pero ya podría haber vuelto, Entonces, pero desde luego un círculo de extranjeros, de personas que están fuera de su país. En el caso de Eleonora Carrington no habla el idioma al principio, ¿no? Quiero pensar, y yo creo que, bueno, era un poco esta relación, pero seguro que tú sabes mucho más. Bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar más bien para Diana el lunes, que es la que nos va a desvelar. Aquí ya veis que vamos como poniendo cada uno un nuevo misterio que hay que ir. Pero bueno, yo mientras estabas diciendo eso, también estaba pensando en otra cosa respecto a las relaciones, digamos, a la convivencia mexicana, por llamarla de alguna manera, y es que, claro, cuando Bretón se integra a México, ellas ya se han ido de Bretón. O sea, quiero decir que ahí hay también un viaje muy interesante de cuando ellas abandonan al padre, volviendo básicamente no a, bueno, en este caso no a los surrealistas, sino a los Dada, pues abandonadlo todo, abandonad a vuestras esposas. Cuando Bretón llega a México y se queda fascinado diciendo, bueno, México es muy surrealista, por cierto, siempre también en cierto ámbito, evidentemente, o sea, no solamente que sea del poder, sino que Diego participa en un proyecto de construcción nacional. O sea, que ellos eran exilados y ahí había un proyecto de construcción nacional, Vasconcelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión, y ahí dejamos a Diana, que es la que nos va a desvelar esta otra parte del misterio el lunes, pero yo creo que es muy interesante porque cuando Bretón llega, ellas ya tampoco tienen nada que ver con Bretón, o sea, ya han roto también esos lazos. Entonces yo creo que están siempre como en el momento adecuado, en el momento oportuno, en lugar de en el momento adecuado, en el lugar inadecuado. O sea, yo creo que es muy interesante. Por eso yo el otro día le decía a Raúl que si tengo que mudarme de tiempo y espacio, me voy al México de ese momento sin lugar de un minuto, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que esa es una historia que nos desvelará Diana, espero, pero que yo además creo que está Bretón conflicto ahí, o sea, conflicto historiográfico, evidentemente, ¿no? Vale, muchas gracias. Es que eso es muy interesante porque al final, sin tener ese espacio artístico común, hacen lo mismo, de trasladar lo privado, en la casa, el espacio doméstico, también al escenario artístico, ¿no? Y lo personal es lo político, como que están haciendo lo mismo a la vez, pero en convivencias distintas. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención que no hubiese Yo esa ahí relación. no lo tendría tan claro. ¿No? ¿En qué ejemplo concreto? No en el caso de Diego, por favor. Pero Frida, en el sentido de su obra, de hablar tanto de sus emociones, sus sentimientos, su relación con su marido, las mujeres tampoco hablaban de eso, ¿no? Tampoco como de su vida cotidiana o en su casa o... No sé, por lo que yo he estudiado así, he visto como que también es un poco revolucionario que Frida hable de lo personal y lo haga público y se admire su obra por su vida personal. No sé, es mi interpretación un poco... Bueno, yo creo que dejaremos el territorio de Diana, pero Vale. yo ahí también tendría mis dudas. O sea, primero, ¿qué lectura hacemos de Frida? Que es una lectura muy mediatizada, evidentemente. O sea, muy mediatizada primero por Bretón y luego por las lecturas feministas. Y luego yo creo que las mujeres no han hablado de otra cosa, de lo personal. Es que no podían hablar, es que no tenían otra cosa de la que hablar, básicamente, ¿no? Que ella fuera descarada. Que se valorase, a lo mejor, ese discurso. Pero, pues, pero se valoraba, bueno, pero quizás no se valoraba porque hablaba de lo personal. Por eso, bueno, ya, no desvelemos, vale, dejemos a Diana. Pero ahí queda Frida siempre sobrevolando cada vez que claro, y desde luego Frida, Raúl, ya tú ves. y desde luego es una
que es como hay un elefante en la cocina, ¿no? O sea, es como estaban ahí a la vez que Frida y Diego. ¿Qué pasaba entre estos dos grupos, no? Es algo que seguro que el lunes va a dar muchísimo que hablar. Yo, efectivamente, incluso yo conocí a Remedios Varo en México porque he tenido la suerte de vivir en México hace mucho, hace 20 años, y me hubiera apetecido mucho, pero dije, no, esto ya el lunes, que van a hablar más de la escena propiamente mexicana. Hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Yo nomás quería decir que yo soy Diana. Ah, Diana, es que no te había visto. Es que estabas ahí oculta, Diana, Sí, perdóname. es que no me quise atravesar, llegué un pelín retrasada y entonces obviamente no voy a como a modo de comercial nomás, de publicidad, pero sí me parecía interesante mencionar un par de cosas, igual por si se me olvida, no creo que se me olvide decirlas el lunes, pero igual está importante irlo adelantando. Hay una cosa que no se ha hablado mucho y el lunes yo voy a profundizar un poco en eso. Está el tema de que Leonora Carrington se casa con Americo Weiss, con Chicky Weiss, y esto no se ha contado y es interesante en relación con el exilio español, pero en general no se ha contado que se ha mitificado, así como se ha mitificado a Frida, se ha mitificado mucho la historia del exilio español en México. Y la historiografía más reciente, por ejemplo, ha revelado que detrás de la política, de la política de asilo del gobierno de Lázaro Cárdenas hubo un fuerte componente antisemita. Y tanto Chicky Weiss, el esposo de Leonora Carrington, como Katy Horna eran de origen judío. Entonces también hay ahí un componente importante, ¿no? La solución final, la llamada solución final, la toman los nazis, Hitler en el año 41, o sea que para cuando Leonora llega y se casa y todo esto ya se sabía, o sea, siempre fue duro el antisemitismo, la persecución a los judíos, pero ya cuando se sabía que estaba ocurriendo, que estaban ocurriendo el exterminio, literalmente, el genocidio, pues era mucho más doloroso para los pocos judíos que habían logrado entrar en México, enfrentarse con esa situación. Y la otra cosa que iba a decir es que en realidad Frida estaba pintando en casa, o sea, sí pintaba todo su mundo personal y eso, pero no era visible. De hecho, probablemente tuviera más exposure, ¿no? Como le decimos hoy, la pintura de interiores o de vida doméstica de Leonora, porque tenía sus circuitos hacia el exterior, hacia Nueva York, por ejemplo, hace su primera exposición en el año 48, que la propia pintura de Frida, porque Frida no siempre ha sido la Frida de hoy, y en ese entonces mucho menos. De hecho, Susan Albert y Tere Ark tienen en un libro, sí creo que son ellas, leí en un libro una hipótesis divertidísima que dice, lo que pasa es que Katy, Remedios y Leonora eran las antifridas en el sentido de que ellas ya sabían lo que era estar con un marido que les roba el show, ¿no? O sea, porque ya Leonora había estado con Marx Ernst, Remedios con Benjamin Perret y Katy con Capa, con Robert Capa. Y entonces eran como los grandes machos estrellas del show. Y dice, cuando vinieron a México, voltearon la situación, porque se puso Leonora con Chicky Weiss, que era una persona así pues muy, muy reservada, muy callado, etc. Katy con José Horna, que también era una persona más bien, bueno, que no era una estrella. Y después Remedios, no me acuerdo ahora, con Walter Gruen, ¿no? Se pone a vivir, y entonces ellas eran las visibles de la pareja, y era al revés de Frida, ¿no? Totalmente. Era un poco lo que intentaba sugerir, ¿no? Cuando he hecho esa mínima comparación, ¿no? Como que ellas han dejado al Diego Rivera, eso ya me llaman Pegué, yo creo que un poco menos, que los otros que hemos mencionado. Algo menos, porque al pobre le hemos metido en este saco y no era lo mismo. Bueno, perdona, Cristina, pero le estuvo manteniendo durante años. Es cierto. O sea, y acudió a asistirlo al lecho de muerte, y tal. Ella era la que
pues claro, un poeta, por muy surrealista Sí. que fuera, pues tampoco la cosa iba a dar para mucho. Entonces ella hizo de pater familias Y cuando tradicional, vente a Francia, digamos, dijo, ¿no? ya me quedo yo aquí en México. Y ya sí eso. Claro, y ya sí eso. Y su segundo marido que le dijo, cásate conmigo y dedícate solo a pintar. Bueno, un artista es lo que quiere, ¿no? Y al final creo que son las antifridas en eso que acabaron con, bueno, no conocemos los detalles, yo al menos no me atrevo tampoco, pero desde luego también en eso fueron muy modernas, ¿no? No eligieron a la estrella para el final y la época madura, sino a personas que las sostuvieron, ¿no? Y que el espacio ya lo ocupaban ellas, ¿no? Entonces, muy interesante esa hipótesis. Y que Frida no era, claro, era la mujer de Diego, pero en la realidad estaba en su casa, no había Instagram, no había forma, ¿no?, de darte a conocer, y por lo tanto lo que hemos proyectado sobre ella hoy no responde a la realidad de lo que se la podía conocer más allá del círculo pequeño, ¿no?, de intelectuales y demás, ¿no? Frida es nuestra menos acertada invención, básicamente. Digo, del discurso de género, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Buenas tardes, gracias. Dado que tanto Remedios Varo, nuestras dos pintoras del día de hoy, las dos protagonistas del día de hoy, el alimento principal que tuvieron fueron las leyendas infantiles. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasará en el futuro si continúa esta moda de reescribir los cuentos infantiles para no herir la sensibilidad de los niños? Bueno, es muy buena pregunta porque terrorífico, ¿no? Terrorífico, sobre todo cuando hay estos maravillosos ejemplos de que uno puede reescribir las cosas sin necesidad de cancelar a nadie. Quiero decir, que tú, bueno, pues tú puedes reescribir, ¿no?, como estaban haciendo ellas, con sentido del humor, con inteligencia. Por eso es que me ha venido Claro. esa inquietud. Y además ellas, que no hay nada más que asomarse a los relatos de Leonora Carrington, llenos de violencia salvaje, desnuda, ¿verdad? La necesidad que tiene todo el mundo, pero el artista, ¿no?, de un imaginario fuerte, poderoso, ¿no?, sobre el que luego uno, bueno, pues ya tiene sentido común para tomar distancia, ser crítico, pero creo que son un buen ejemplo, ¿no?, de cómo desde posiciones que hoy, bueno, nos parecen evidentemente feministas, críticas, de apropiación, de discurso, de subversión, de elementos, ¿no?, todo eso se puede hacer sin necesidad de cancelar a nadie, ¿no? Así que bueno, son un buen ejemplo de reescritura. Hoy no ha dado tiempo, pero claro, reescriben. Yo trabajé un poquito sobre la reescritura precisamente del personaje de Penélope, tal y como aparece en esa imagen de la metamorfosis, convirtiéndose en silla. Es una el que os he enseñado, ¿no?, del mimetismo, ¿no?, que se convierten estas mujeres que tanto esperar, ya aparecen un mueble del salón, ¿no?, y cómo reescribe tejiendo el manto celeste. Toda esta historia está muy presente, la idea misma, ¿no?, de reescritura, de reapropiación, y bueno, muy buen ejemplo, sí. Bueno, la última pregunta. ¿Hay alguien que se anime? Perdón, había alguien que Ella había levantado la mano hace un ratito. Perdón, Sí. Bueno, pues entonces la penúltima pregunta. Sí, es que la he visto hace un ratito. Bueno, felicitarte por tu intervención y preguntarte si están publicados los recetarios de cocina de ambos y si esos recetarios tienen ese matiz que tiene el que leíste antes, ¿no?, que a mí me recuerda un poco, es paródico a los recetarios de San Ambrosio, creo que era, ¿no?, que son tan famosos en México, ¿no? Efectivamente, hay todo un juego con todo eso. Estaban publicados en el libro que os he enseñado e imagino que irán en completo y... bocetos. Bueno, maravilla. Maravilla, esto también lo quería haber dicho al comienzo, ¿no? Yo creo que tanto en el caso de Leonora Carrington como de Remedios Varo estamos al comienzo, un poco,
de una construcción de unos estudios sobre ellas. Hay muchísimo todavía, casi todo por hacer, ¿no? Por eso esta exposición para mí ha sido tan emocionante, porque es una retrospectiva que da ya un poco el alcance de lo que tenemos por delante y que abre muchos caminos, ¿no? Entonces no descarto que aparezcan otros muchos textos. Se mencionaron también en la conversación entre los comisarios textos de Leonora, cartas de ella, cuadernos de ella, están sin publicar. Eso yo no lo he visto publicado. Hay mucho todavía y yo creo que va a haber mucho más que se va a publicar. Y sí, sus recetas todas, unas, Estrella leyó alguno también el otro día, o mencionó alguno también, todas tienen este componente divertido, ¿no? También es genial, no lo he leído porque no me quería exceder, pero la parte de las cartas donde ella escribe al desconocido, cita a desconocidos, tienen una sociedad de observadores de las propiedades de la naturaleza, cuentan todos los experimentos que hacían, que me encanta porque, bueno, a mí la magia, el ocultismo, todo eso me gusta mucho, pero lo que me encanta es que lo lleven con el tema del humor que llevan, ¿no? O sea, siempre es una magia como, pues eso, una magia que roza el sentido, como en el cuadro que está en la exposición de ¿lo estás diciendo en serio? Un cuadro que se titula así que me encanta, ¿lo estás hablando en serio? Entonces me encanta ese punto siempre que le resta solemnidad, que le resta terror, y que no tiene mucho que ver con los relatos. Los relatos sí que son verdaderamente macabros, los de Leonora, las cosas que escribía de jovencita, con esa violencia en la que no hay culpa, salvaje, ¿no? Como en el de la debutante, pero estas cosas que hacían entre las dos es que estaban atravesadas por la risa, por el humor, y me encanta verlas después de lo que habían pasado, después de los traumas, ¿no?, que venían cada una, pues que se rieran tanto y que se divirtieran tanto juntas, ¿no? Había una última, me parece. No, ya no quiero agregar nada más. Vamos a dejar para el futuro. Solo a mí me llamó la atención la relación de las camas con las camas de Frida Kahlo. Eso está muy... y las mesas y todas esas cosas. Luego está muy presente en mí Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Los cuentos infantiles y esa forma de contar a los niños, y que tienen también ellas de contar sus cuentos, que es una tradición que se hunde quién sabe en qué momento de la historia. Veo el Bosco también, ¿no? Y presente, y por supuesto las rencillas con Bretón. ¿Quién se quedó en paz con Bretón? De todos los surrealistas, todos pelearon con Bretón, todos eran los dueños del surrealismo, todo era más surrealista que el otro. Pero bueno, y en el tema ese de los chismes y todo, sí, está... hay mucho escrito, que puede ser todo mitología también, ¿no? Pero fulanita contra menganita y sultanito contra menganito, y los grupos y los grupismos que se forman en las escenas, ¿no? Y sobre todo en México, que supongo que, aunque sea revolucionaria, era provinciana con respecto a la locura europea. Hablabas del antisemitismo. Es en un momento histórico muy importante. También estaba el trotskismo. Trotsky fue a morir ahí en las cuadras de esas casas. El estalinismo, ¿no? El socialismo, el fascismo, la democracia, tal. El mundo estaba hecho un volcán de cuestiones, y todo eso se ve en la obra de estas mujeres, aunque ese volcán se lleva para adentro, para la casa, a sus vidas personales, pero se ve todo ese mundo. Y lo interesante es cómo en la obra, por ejemplo, sobre todo en la obra de Carrington, hay la vitalidad, cómo ella encara el surrealismo con mucha vitalidad, con mucha frescura, no con esa densidad represiva de lo freudiano, sino con esa esperanza de un otro mundo, en otra parte, arriba, abajo, donde sea, pero estábamos construyendo desde nuestra fantasía personal algo para resistir a este mundo de los hombres sobre todo. Muchas cosas, ¿no? Voy a responder, intentar muy rápido. Efectivamente, las camas aparecen, pero claro, vienen de surrealismo, dormir, las escenas de sueño, pero me encantan estas camas que son un poco etéreas, que están así un poco siempre en las partes superiores de las casas, ¿no? Son parecidas a las camas de Frida, pero también
un poco distintas, ¿no? En este elemento del dosel, la teatralidad y sobre todo esa ligereza en las partes superiores de la casa. Lewis Carroll, lo sabemos, fue una de las lecturas más importantes que hizo Leonora Carrington en su vida, e incluso ya muy avanzado, muy mayor, pues siguió componiendo obras en referencia, ¿no? El personaje de Alicia, los conejos, aparecen en su obra y tiene varias historias cortas con conejos que tienen poco que ver con los conejitos, ¿no? De Beatrix Potter que hablabas el otro día, o el conejo incluso de Lewis Carroll. Son conejos carnívoros bastante aterradores me parece que es en La Casa del Miedo, ¿no? En el relato de la Casa del Miedo. Y después, las casas, sí, las casas, no tengo tan claro que las casas representen un espacio interior, tal y como, ¿no? Porque son siempre casas que están suspendidas entre el cielo, la tierra. Esta casa me encanta, ¿no? Porque tenemos arriba el elemento celeste, las estrellas que replican, ¿no? el rebozo, del que imagino que nos hablará Diana, ¿no? De esta maga que tenemos, y que de alguna forma nos hace ver que quizá lo que estamos viendo, ¿no? Pues es este manto también, ¿no? La casa es el manto, es la tierra, y además me dijo mi hijo el otro día, bueno, y por aquí parece que hay mar, ¿no? Y efectivamente, a lo mejor la casa en realidad es un barco, ¿no? Como esos otros barcos, ¿no? que aparecen en su obra. A lo mejor es una casa barco, ¿no? A lo mejor es una casa, y son casas que reflejan un espacio doméstico, pero desde luego un doméstico subvertido, cambiado, alterado, distinto. Y luego alguna otra cosa que has dicho que me ha parecido importante. Sí, bueno, lo de Bretón, sí, ya me acuerdo. Lo de Bretón, me ha encantado que en el documental le preguntan por Bretón y dice, yo era muy amiga de la mujer de Bretón. Qué fina, que yo muy amiga de la mujer de Bretón. Y luego cuando me preguntan por Picasso, sí, lo conocí cuando estaba con Dora Maar, pintó muchos cuadros sobre ella, ¿no? Siempre muy fina, muy divertida. Así que sí, ¿quién no se peleó con Bretón? Pero yo creo que aunque sea ya a nivel de construcción historiográfica, como bien dices, y si ellas es lo que dicen estas, ¿no? De nosotras y Bretón de esa forma y tal, pero bueno, aunque solo sea como relato, ¿no? Que construimos, es evidente que dejaron atrás, ¿no? Las expectativas que podía crear el surrealismo, y los modelos que les daba el surrealismo, pues a lo mejor estaban muy bien para un primer momento, para un inicio, ¿no? Para efectivamente acabar encerrada en Santander, pero luego hay que sobrevivir, hay que seguir, ¿no? Y si vas a durar hasta los 100 años, pues necesitas otro modelo de lo que significa ser artista, ¿no? Y de lo que significa ser una profesional. A mí me encanta la parte que podríamos haber dedicado también, pero es que no me da tiempo, de los hijos, ¿no? De la relación con los hijos, que aparecen en algunas fotos, los cuadros en los que aparecen. Me parece también una forma muy divertida, muy alejada, ¿no? De los discursos oficiales de la maternidad, la forma en la que aparecen. Bueno, pues yo creo que con esta última intervención nos despedimos hasta el lunes, que aparecerá Diana, que está ahí agazapada. Hola Diana, que no la había visto. Y bueno, pues nada, que espero veros a todos y todas el lunes. Y muchísimas gracias, Cristina, y gracias anticipadas, Diana, por esto que vamos a estar todos ya esperando. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti, Estrella.